Muchas personas tienen dificultades para tomar decisiones y cuando se observa a las personas que tienen mucha claridad para tomar decisiones, todas ellas tienen algo en común y es que ellas tienen principios muy definidos. Entonces, en este video vamos a ver cómo definir tus principios de manera clara para que puedas tomar decisiones. Vamos a ver como primer punto, ¿qué pasa cuando alguien no tiene principios? ¿Cuáles, qué consecuencias tiene? El segundo punto, ¿qué significa realmente definir principios? Y después, un método práctico para definir tus principios. Y el último, ¿cómo mantener tus principios cuando hay presión? Ya que muchas personas pueden escribir sus principios, definir, pero algo mucho más complicado es poder mantenerlos en el tiempo, no solo un momento, sino años. Entonces, vamos con el primer punto. Pasa cuando alguien no tiene principios. Normalmente cuando una persona no tiene principios, tiene decisiones contradictorias, depende de la opinión de otros, racionaliza constantemente, vive reaccionando al entorno y normalmente se traza pros y contras interminables. Cuando no tienes principios claros, cada decisión se vuelve en una discusión interna constante. Entonces, ¿qué significa realmente definir tus principios? Es identificar los criterios con lo que realmente quieres vivir. Entonces, básicamente es cómo actuar con otros, qué tipo de persona quieres ser y cuáles son tus no negociables. ¿Ok? Entonces, los principios básicamente son como una brújula que guían tus decisiones. Un método práctico para definir tus principios. Y es básicamente simple, pero por ser simple a veces un poquito más largo. En el paso uno vamos a identificar qué es importante para ti. Y acá ya entran los valores, ¿no? O sea, qué es lo que tú valoras. Antes de entrar a esto, vamos a ver un poquito de las diferencias entre valores y principios, que a veces se confunde. Entonces, los valores es lo que tú quieres, básicamente lo que tú valoras, ¿no? Y los principios es lo que, lo que guía tus decisiones y es cómo tú actúas. Básicamente al principio nosotros solemos valorar o admirar admiramos a ciertas personas que tienen ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, decimos, ok, me gusta esta persona porque es leal o es honesta, ¿no? O es justa. Entonces, valoramos eso en las personas, ¿no? En cambio, los principios sí es algo que ya nosotros lo adoptamos como nuestro comportamiento. Ok. Entonces, esto se explica más a fondo en el video Roots número 7. Voy a dejar el link en la descripción del video de todas formas, pero si no, lo buscan con este número en el canal de YouTube. Ok, entonces continuamos. Entonces, básicamente para definir los principios, vamos a seguir esta secuencia de pasos. Nos vamos acá a la plantilla. Este link de la plantilla en Google también la voy a dejar abajo. Está en el grupo de School, pero tranquilamente pueden entrar y se pueden descargar esta plantilla si les interesa. Y cuando abran la plantilla, pueden hacer una copia y la guardan en su Google Drive. Ok, entonces empezamos con el paso uno, es identificar los valores. Pues lo que realmente es lo que nosotros valoramos, como bien decía. Y a veces no lo tenemos muy claro. Entonces las personas que no lo tienen muy claro se pueden responder estas preguntas. La primera es, ¿qué cosas son realmente importantes en mi vida? ¿No? Entonces responder eso. Y a veces se necesita un poco profundizar, porque, por ejemplo, una persona puede responder, bueno, lo importante de mi vida es el dinero, ¿no? Entonces, el dinero como valor no da. Entonces, ¿por qué? Te preguntas. Puede ser porque
porque necesito dinero para estudiar constantemente, ¿no? Entonces, bueno, estudio. ¿Y por qué quieres estudiar? Porque me gusta aprender. Entonces, ese ya es un valor, ¿no? O sea, el aprendizaje continuo. Entonces, ahí ya tienes un valor, pero es porque tú estás profundizando. Entonces, así se responde esta pregunta. Y la segunda ya es más sencilla. ¿Qué tipo de persona quiero ser? Entonces, básicamente lo que estábamos mencionando hace un momento es a qué personas admiramos, ¿no? Entonces, responder, va respondiendo. Esto puede ser una o dos páginas. Esto lleva bastante tiempo, muchas noches a veces. Y la tercera pregunta, ¿qué decisiones me hacen sentir que me traicionan, no? Por ejemplo, hay muchas personas que quieren decir algunas situaciones no, pero por la presión social terminan diciendo sí y luego se terminan sintiéndose mal, ¿no? Entonces, todo ese tipo de respuestas las ponen acá. Este es un ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que tengamos toda la información acá, en el paso 2 los valores, empezamos a listar todo, empezamos a listar nuestros valores, ¿no? Con toda la información que hayamos recolectado acá. Por ejemplo, honestidad, libertad, familia, crecimiento, aprendizaje, todo lo que ya hayamos obtenido de la información, ¿no? Entonces vamos listando acá. Este es el paso más simple. Y el tercer paso es convertir en principios los valores, o sea, todo lo que valoramos, convertirlo en nuestros principios, como mencionamos, ¿no? Entonces, los principios son reglas firmes s- los principios son reglas firmes que decides seguir basado en tus valores. Entonces, por ejemplo, acá hay algunos valores universales, es es otra plantilla en Google, igual se la pueden descargar, esto también va a estar en los links. Estos son principios universales que son usados en diferentes países, en diferentes culturas y normalmente la mayoría utiliza estos principios, ¿no? Y la mayoría los conoce también. El principio es la verdad, acá el número uno, integridad, justicia, respeto a la vida, responsabilidad, libertad, honestidad, compasión, reciprocidad, respeto, ¿no? Estos son principios universales que normalmente se utilizan en diferentes culturas. Entonces acá hay unos ejemplos. Ahora, Mm. em, una vez que nosotros hayamos pasado acá nuestros valores, o sea, los que vamos a elegir, normalmente seguir dos principios es más que suficiente y es mucho trabajo, o sea, es a veces más fácil decirlo que hacerlo, entonces seguir a rajatabla dos principios y es mucho trabajo, pero acá pueden ponerlo hasta cinco si gustan o si quieren más. Ok, y acá hay un ejemplo de cómo yo hice este trabajo. Este es un ejemplo, esto es como yo lo he definido. Primero los valores, ¿no? Entonces era como yo admiraba, ¿no? Yo admiraba a las personas que eran disciplinadas porque a mí me faltaba disciplina, las personas que eran implacables, intrépidas, ¿ok? Y la puntualidad. Con la puntualidad me gustaba mucho que las personas que eran muy puntuales. También las personas inspiradoras y así. Hay mucho, admiraba mucho el liderazgo acá, la autenticidad en las personas y hace 2 años agregué la vocación. Entonces, todos estos valores los he puesto acá en principios y esos son mis estándares incuestionables. Por ejemplo, la honestidad, en nombres de palabras sería la integridad, para mí es la puntualidad, implacable y responsable. Ok, esos son mis estándares, esos son mis principios míos, ¿no? Ese es un ejemplo. Y acá está, si alguien lo quiere ver para guiarse, pues está en los links. Entonces volvamos. Acá ya tenemos
Acá hemos ya resuelto el paso uno, el paso 2, el paso 3, convertir valores en normas, en los principios. Y el paso 4, aplicarlos a decisiones reales. Entonces nos vamos al paso 4. Los principios solo se revelan cuando hay algo en juego. Normalmente es dinero, oportunidades grandes, relaciones o estatus, ¿no? Ahí realmente se ve si una persona tiene principios, cuando está en juego mucho dinero o oportunidades grandes o relaciones, ¿no? Entonces vamos al caso uno, ¿ok? Para mostrar un ejemplo. Es un ejemplo sencillo. Es- Acá vamos a ver los principios de integridad y vocación. Acá Juan tiene que decidir entre dos opciones, ¿ok? Juan le han ofrecido, Juan es una persona creativa, le gusta la pintura. Entonces, en el pasado él solía hacer negocios, él solía hacer compra y venta de productos de China, ¿ok? Entonces, actualmente está haciendo lo que a él le apasiona, que es la pintura, ¿ok? Pero ha recibido una oferta, un trabajo en China, que le implica viajar a China, trabajar en China. El salario va a ser $20,000 al mes. Va a mostrar su talento, que es el de comprar y vender productos, y eso le va a generar una satisfacción, porque va a ganar bastante dinero, ¿no? Y aparte va a estar en el país, le atrae bastante China, ya había hecho negocios con China y va a mostrar su talento también. Por otro lado, él está en su país, está ganando un salario de $1,500. No es ni muy alto ni muy bajo, pero le alcanza para vivir una vida muy, muy buena. Está usando su talento, mm, está siguiendo su vocación, ¿ok? Y eso le genera alegría. Entonces, cuando le han ofrecido este trabajo acá en China, él tiene que decidir. Entonces, si Juan tiene principios de integridad y vocación, la respuesta, la realmente no tiene que tomar ninguna decisión, ¿no? Simplemente seguir con lo que está haciendo, si se ve, es muy claro. ¿Por qué? Porque en integridad, ¿la integridad qué significa? Es ser coherente con lo que dices, con lo que haces, con lo que piensas y con lo que sientes. ¿Ok? Entonces, Juan acá, em, en su trabajo que le da satisfacción, en este caso no, perdón, el que le da alegría, ¿no? En el cual sigue su vocación porque le gusta pintar, le gusta la creatividad, eh, está en coherencia, ¿ok? Entonces está siguiendo su vocación, está haciendo lo que realmente le gusta. En cambio acá, si bien él es bueno en el comercio, pero no está siguiendo su vocación en el caso, en la opción en la oferta que le han hecho, ¿no? No está siguiendo su vocación, entonces no estaría en coherencia. Si bien acá le va a generar satisfacción, que eso es increíble, ¿no? Cuando satisfacción se siente cuando cumples una meta, un objetivo, ¿no? Pero eso te dura ese momento, ¿no? O tal vez 1, 2, 3 días. Cuando logras algo, ¿no? Te sientes satisfecho, pero es solo momentáneo. En cambio, cuando tú sigues algo que te apasiona, esa la alegría, el disfrute puede durar meses, años. Y esto va cambiando, claro, o sea, seguir tu vocación va cambiando. Pero, pero acá, si él mantiene estos principios, debería seguir eligiendo su trabajo, aunque esté ganando menos, ¿no? O sea, no tiene nada que ver ya el beneficio económico, sino es seguir los principios, seguir en coherencia con lo que él está seguir su vocación, ¿no? Y en lo que siente, en este caso. Entonces, esta decisión para Juan sería fácil si tiene estos principios, ¿no? Ahora, si una persona que no tiene principios, normalmente prioriza el máximo beneficio, en este caso sería China, ¿ok? Los dos son atractivos, ¿no?
Pero bueno, acá con los principios se ve que la opción de seguir en el trabajo es la más adecuada. Ahora, tenemos un caso 2, un ejemplo 2, donde vemos el principio de la responsabilidad. Este caso es un ejemplo que todo el mundo conoce, es el Acta de Independencia de los Estados Unidos, ¿ok? 56 personas han firmado el acta y hay una parte del acta que me llama la atención, que dice, sostenemos como evidentes estas verdades que todos los hombres son creados iguales y que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ok, entonces, estas personas estaban buscando estos principios para ellos, ¿no? Pero en realidad el principio que han utilizado estas personas era el de responsabilidad al firmar esta acta de independencia, ¿ok? Porque al firmar esta acta de independencia lo que estaban haciendo, estaban decidiendo entre seguir bajo las órdenes de Inglaterra o ser independientes, ¿no? Entonces, el momento en que ellos firman, están tomando una decisión muy grande y es el de la responsabilidad, porque lo que se venía después de firmar era algo mucho mayor, ¿no? O sea, no solo la independencia, sino con ellos venía ellos decían, estaban conscientes em, que sus vidas, sus fortunas y su honor estaban en riesgo una vez que firmaran esto, ¿no? O sea, sabían lo que se venía después. Entonces, una persona que decide algo y tiene el principio de responsabilidad es una persona que mantiene su decisión en el tiempo. Por ejemplo, el grupo que firmó el acta de independencia eran 56 personas. Al principio, cuando estaban con la idea de la independencia, Inglaterra les mandó unas ofertas de perdón, ¿no? Para que desistan de esa idea. Pero ellos seguían con la decisión, o sea, seguían con ese principio, o sea, no, hemos decidido y vamos con todo por la independencia. Y después hubieron intentos de negociación política. Ok, está bien. Les vamos a dar independencia, ciertos tratos independientes, pero van a seguir bajo el yugo de la corona, ¿no? Pero en ese caso, cuando llegó esta oferta, ellos ya habían firmado el acta de independencia. Entonces ya no había vuelta atrás. Seguían. Y a eso se le llama el principio de responsabilidad, ser responsables con lo que tú decides, ¿no? Y una vez que ellos seguían con, con la independencia, pues ya Inglaterra tuvo que destruir sus propiedades de estas personas, perseguirlas, capturarlas, perjudicarlas de muchos modos, ¿no? Y muchas de esas personas, incluso después de la guerra, terminaron pobres. Pero ninguna de esas personas ninguna de esas personas traicionó su palabra, ¿ok? Estuvieron hasta el último. Y eso es lo que, y eso es lo que muestra una persona cuando tiene responsabilidad en sus decisiones, ¿ok? Que asume las consecuencias de lo que venga, sea bueno o malo. Asume toda la responsabilidad. Ok, entonces, cuando decides solo por beneficios, puedes justificar casi cualquier decisión, pero cuando decides desde principios, muchas opciones dejan de ser válidas, como en este caso o en el caso uno que vimos hace rato. Y esos son los ejemplos. Entonces, vamos al último punto de cómo mantener tus principios cuando hay presión. Y básicamente es el entorno en el que te rodeas. Y volvamos al ejemplo de los 56 firmantes, ¿no? Del Acta de la Independencia de los Estados Unidos. Ninguna de las personas ha traicionado, ha sabido tener responsabilidad en sus actos, ¿no?
Y cuando tú te rodeas de ese tipo de personas con los mismos principios, te impulsan a mantener tus principios, incluso a crecer más como persona. Pero cuando estás rodeado de personas que no tienen principios, que carecen de palabra, es muy difícil mantener tus principios. ¿Ok? Y esto lo explica bien John Nash en en el equilibrio de Nash se explica un poco esto. Mm, ya que John Nash ha sido un economista premio Nobel hace muchos años y él tiene el equilibrio de Nash, ¿no? Y este equilibrio de Nash ha aportado a la teoría de los juegos y ahí se explica un poco de el dilema del prisionero, ¿no? ¿Por qué traicionan los prisioneros? O sea, se explica un poco, pero nos vamos a desviar del tema si vamos a entrar a fondo. Así que si quieren profundizar sobre eso, pueden visitar el video Roots número 8 donde se explica por qué es importante el entorno, ¿no? Y ahí explicamos esto, lo del equilibrio de Nash y así. Entonces, pero acá tenemos el ejemplo de Warren Buffett, que él dice que no se puede hacer negocios con una persona mala, pero más que todo a mala se refiere a una persona que carece de principios, una persona que carece de palabra, que cuando haces un trato lo viola, ¿no? Entonces acá vemos el ejemplo. No puedes hacer un buen trato con una mala persona. Simplemente olvídalo. Ahora, si crees que puedes redactar un contrato que funcione en contra de una mala persona, ellos van a ganar. Por un lado, probablemente disfruten el litigio, pero Berkshire Hathaway como entidad, o yo personalmente, o cualquiera de nosotros, no queremos pasar nuestra vida haciendo ese tipo de cosas. Y además los malos ganan. Ellos conocen más trucos. Puede que al final pierdan de alguna manera, pero no es forma de pasar la vida. Ok, entonces básicamente es eso, ¿no? Él se refiere a las personas malas como personas carentes de principios. Una persona que no tiene integridad, no va a violar normalmente contratos de negocios, por ejemplo. Entonces, ¿para qué lidiar con personas así? No, directamente es mejor evitarlas. Además, ese tipo de personas son expertas en ese tipo de juegos, ¿no? Y les gusta este tipo de litigios y así. Entonces, es muy importante el entorno porque si estás rodeado de personas que tienen principios, no vas a tener ese tipo de problemas. Te vas a evitar porque te consume tiempo también. Ok, entonces definir principios no es crear reglas arbitrarias, sino es decidir cómo quieres actuar cuando las decisiones se vuelven realmente difíciles. Y eso ha sido el video de hoy. Así que gracias por ver el video hasta acá.